Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches para todos. Gracias por acompañarnos y bienvenidos a una nueva entrega de Queremos Saber aquí en la pantalla de Canal 4, un nuevo jueves que estamos en vivo. Pasaron 39 minutos de la hora 20 en un programa que vamos a tener muchos invitados. Ya lo habíamos adelantado hace un ratito en nuestro espacio informativo de Primer Plano. Vamos a tocar temas sociales, temas políticos y en esta primera parte del programa vamos a hablar de temas que tienen que ver con un aspecto de salud, un aspecto sanitario, un aspecto que tiene que ver con la seguridad de los usuarios, en este caso de la Corporación Médica de Paysandú de Comepa. Vamos a estar recibiendo al vicepresidente del Banco de Previsión Social, al licenciado Daniel Grafiña, y como invitado político lo vamos a tener hoy, en los últimos minutos del programa, al economista Mario Vergara, de Convocatoria Serenista Progresista. Mario está en la jornada de hoy justamente aquí en Paysandú, con varias actividades. Vamos a estar recibiéndolo en nuestra última casi media hora de programa para charlar sobre varios temas que hacen a la realidad política del país. Y obviamente, dentro del Frente Amplio, Vergara, uno de los precandidatos a la presidencia en lo que van a ser las internas. Pero como lo decíamos, vamos a comenzar, y es un placer recibir a la doctora Carla Belotti, porque vamos a hablar de un aspecto no menor en cuanto al tema de la salud. Generalmente abordamos temas que hacen a la salud de los sanduceros, y un tema no menor que tiene que ver con el tema de los medicamentos. Y allí, a través de la Corporación Médica, hay un área muy específica, que es el área de farmacia, y que tiene que ver, obviamente, con varios aspectos. Y aspectos que tienen que hacen a la realidad interna de los pacientes que se atienden en Comepa, pero también, obviamente, a la atención ambulatoria, en este caso, a quien, como usuario, va a levantar un medicamento luego de que haya sido recetado por el médico. Hay algunos aspectos bastante interesantes que vamos a estar charlando con Carla. Gracias por acompañarnos, bienvenida. Buenas noches. Bueno, buenas noches para ti, para todos los televidentes. Para mí es un placer, un gusto y a las órdenes. Estamos hablando, Carla, de un área muy sensible, si se quiere, en la cadena, digamos, de atención a la salud, a lo que hace la atención integral de salud de los pacientes, ¿no? Un área que uno está acostumbrado a conocerla por cada vez que va a levantar un medicamento, pero esto tiene una logística, tiene toda una cadena, digamos, de trabajo administrativo, técnico, profesional, que ha ido cambiando un poco con el tiempo, y de alguna forma los distintos prestadores de salud han tenido que ayornarse, digamos, a los tiempos que corren, al número de usuarios que hoy tienen, y quizás hubo un quiebre allí con el tema, por ejemplo, de la pandemia, ¿no? Cuando la presencialidad fue suspendida. Sin duda, bueno, en primer lugar es tal cual, porque la farmacia, lo que el usuario generalmente conoce es cuando va a levantar su medicamento al mostrador, ¿verdad? Eso es una parte, es la parte del expendio, ¿verdad? Pero en realidad es un área muy grande. Para que tengan idea de la importancia y del trabajo que allí hay, nosotros tenemos habitualmente 4.000 medicamentos que salen por día. Son 1.300, 1.400 personas que se acercan a levantar medicación. Y eso es solo una parte, porque es la parte, digamos, de expendios, es decir, de los mostradores que están en la farmacia descentralizados, de zona norte o de zona oeste. Pero la farmacia incluye otros sectores que el usuario en general no los percibe, no los conoce, como puede ser dosis unitaria. Dosis unitaria es un área que trabaja en el sanatorio y que se encarga de toda la medicación sanatorial. Cuando alguien está internado no recibe una caja de medicamentos, recibe su comprimido personalizado o su ampolla. Ese tipo de trabajo lo hace personal de farmacia en el sector de dosis unitaria. Tenemos después un sector muy importante, que es el sector de depósito. El sector de depósito no solamente recibe, imagínense la cantidad de medicamentos para poder abastecer a los usuarios, sino que además tiene que ordenarlos, tiene que ingresarlos en sistemas informáticos, tiene que mantenerlos en las condiciones adecuadas de frío, de heladera, las cámaras. Las heladeras tienen sensores, eso hay que estar controlando. Tiene que además hacer los stock para cada lugar,
O sea, no se manda a granel, se manda el stock que está ya previsto para cada lugar. Tenemos luego otro sector, muy rapidito, pero para que ustedes vean cuánta cosa hay adentro de farmacia, el sector de farmaenvío, que es un sector donde hay un grupo de funcionarios que brindan, a mi juicio, una posibilidad de acercamiento social muy importante, porque por una cifra de 90 pesos, ¿verdad?, pueden acercar al domicilio de las personas, sobre todo las personas mayores, las que no pueden deambular mucho. Eso a veces no se conoce, el usuario no lo sabe bien. Es una línea de un 0800, es gratuita. Y luego tenemos después el sector que estoy yo con otros compañeros, el jefe de compras, que es el señor José Luis Coiro, el jefe de departamentos, Wilson Firpo, compañeros que estamos muy juntos, Cecilia, Marcelo, que somos la parte más administrativa, por así decirlo. Yo quiero destacar que tengo un personal encantador, maravilloso, responsable, que se ha capacitado y que me ha permitido en este tiempo de gestión poder implementar muchos cambios y que nada hubiera sido posible sin ellos. Por ejemplo, Carla, ¿qué cambios? Los cambios más importantes que yo visualizo es, el usuario creo que lo percibió y lo aceptó con alegría. Es el tener, por ejemplo, farmacias propias en los diferentes barrios. Tanto en zona norte, que es un grupo muy grande de usuarios que tenemos, como en zona lo que llamábamos prevención. La preventiva, de Setembrino, que terminó siendo se modificó y tenemos 11 consultorios, tenemos un montón de servicios allí ahora. El tener farmacia en el mismo lugar permite que el usuario cierre su círculo, ¿verdad?, y ya no tenga que moverse para buscar una medicación. Inclusive a veces, aunque había algunas formas tratando de solucionar este tema, el los usuarios estar dentro de su propia institución ha favorecido mucho los procesos, ha mejorado los procesos y mejorado los mecanismos, porque si el médico se olvidó una receta, el médico está ahí, se llama al médico, se solucionan las cosas. Es bien diferente a que no tuvieran, ¿verdad?, la farmacia dentro de la propia institución. Yo creo que eso ha sido un logro bien importante, bien disfrutable, y que como todo logro ha ido mejorando y ha ido creciendo mucho. Un servicio que además no solamente se ha diversificado en la ciudad, sino que también, como conversábamos hace un ratito antes de salir al aire, también se ha podido llegar, o se está pudiendo llegar en estos momentos, a localidades del interior, incluso del interior profundo, donde también Comepa tiene sus afiliados. Exacto. Y que antes se complicaba mucho para la gente del interior tener que venir hasta Paysandú, o incluso ir a Guichón, que seguramente era lo más cerca que tenía, porque ahora se están en otras dos localidades también del interior. Tenemos en Quebracho, en Guichón, pero además tenemos en Piedras Coloradas y tenemos en Chapicuí. O sea que estamos intentando de alguna manera llegar, acercarnos al usuario también, no solamente en la ciudad, sino en el interior del departamento. Y bueno, y cuando el médico va a algunas policlínicas rurales, también lleva como un botiquín de emergencia, ¿verdad?, de manera de poder subsanar en forma más rápida a aquellos usuarios que están más, se les hace más dificultoso acceder a la medicación rápida. Estamos hablando además de cerca de 60.000 sí, más de 60.000 afiliados. Sí. Esto hace que la farmacia, como tú decías, tuvo que replantearse una serie de cosas. Después de la pandemia, otra de las cosas que yo entiendo que fue muy importante fue reevaluar el sistema de repetición. A veces el usuario entiende, pero ¿por qué no puedo acceder fácil a la repetición? En realidad lo que se encontró fue que con la pandemia se flexibilizó, y cuando se terminó la pandemia y empezamos a reencontrarnos presencialmente con nuestros pacientes, había pacientes que habían pasado 3 años tomando los mismos medicamentos. Sin consultar a su médico. Sin consultar a su médico. Algunos medicamentos no generan mayores complicaciones, pero otros sí.
Entonces, esa repetición que era por 4 meses, las modificamos en base a 2 premisas. Ajá. Seguridad del paciente y seguridad para la institución, o sea, para las 2 partes. Se propuso hacer, empezó ahora en agosto, una repetición por 6 meses. Esta repetición por 6 meses es hasta 6 meses. Hay medicamentos que se toman un mes y se dejan, pero el médico que quiere indicar a su paciente los medicamentos crónicos lo puede hacer hasta 6 meses. Esto facilita al usuario porque está seguro que tiene sus remedios, pero se repite por una única vez, por 6 meses más. O sea que en el término de ese año el paciente tiene que tener una consulta médica, Claro. que es criterioso, es seguro, es lógico que tiene que ser así. Yo creo que ha sido una muy buena propuesta y que el paciente lo entendió perfecto y estamos trabajando en forma mucho más ordenada en ese aspecto. Claro, porque ahí me imagino que hay mucha medicación, como suele suceder en varios casos, de que no solamente el hecho de repetirlo porque sí, sino que eso me imagino que tiene que ir acompañado de algún análisis clínico, Claro. determinando, tenemos muchísimas patologías, digamos, y me imagino que como vos decías, para la seguridad misma del paciente, estar tomando una medicación que seguramente fue recetada porque cuando fue a ver el médico, seguramente tenía valores o de acuerdo a su situación en ese momento. Exacto. Pero como todo puede ir cambiando, o puede necesitar más o quizás puede necesitar menos medicación. Exacto, o ajustar las dosis. Eso mismo. Ajustar dosis o cambiar la medicación según la respuesta. Entonces, dentro de las cosas que tal vez yo destaco es la propuesta de tener nuestros propios expendios, la propuesta de ajustar y mejorar la repetición crónica, el formar un equipo de trabajo capacitado. A mí me encanta porque salen cursos de capacitación y todos los funcionarios, mis compañeros de trabajo, me dicen para participar. ¿Qué número de funcionarios cuenta el área de Nosotros farmacia? somos aproximadamente 60 personas en farmacia. Y después otra de las cosas que también me parece importante que tenemos que contar a propósito de la repetición de la medicación crónica es que a veces los usuarios desconocen de qué manera repetir. Entonces tal vez piensan que solo pueden repetir un remedio en forma presencial. Eso a veces se hace más complejo porque yo entiendo que hay demoras y algunas especialidades hay una demora importante. Por eso me traía los teléfonos, ¿verdad? Tenemos diferentes maneras de repetir una medicación. Una es sin duda la consulta presencial. Otra es la consulta por chatbot, que en realidad es un WhatsApp, donde al teléfono 092932100 con la opción 2, se escribe en ese WhatsApp y se dice, por ejemplo, necesito los medicamentos de doctora Belotti. Eso a mí me llega, yo repito y el paciente lo pasa a levantar. ¿Tá? Dije mi nombre, pero hay, digo, sobre todo de la especialidad. Uno tiene que especificar allí en ese mensaje. Exacto. ¿Qué es lo que está necesitando? Perfecto. Y a veces lo más sencillo es la especialidad, porque el médico accede a la historia y se da cuenta qué es lo que le está faltando al paciente. Otra forma es también el mismo número, también es un chatbot, es un WhatsApp, pero la opción 5 en vez de la opción 2. Ahí lo que hay es una atención médica telefónica. Ahí hay un médico que está pudiendo de alguna manera hacerle la repetición que está necesitando. Finalmente hay una forma presencial en lo que es informes, en centralizados, en calle Colón, que es la que muchos conocen, es tal vez la más conocida. El que anda cerca puede ir y pedirlo presencialmente. Y finalmente recordar que desde la pandemia ha permanecido la atención telefónica, donde la gente muchas veces puede llamar, puede sacarse una duda, puede preguntar, ¿puedo seguir tomando hasta que vea a mi médico? Hay médicos al teléfono que le pueden solucionar. Esto que yo estoy contando y que miraba en los teléfonos, están en unos adhesivos a las puertas de las farmacias. Entonces, yo siempre le sugiero a mis pacientes, salga de la farmacia y sáquele una foto, porque en una de esas, esto no está tal vez tan difundido. ¿Verdad? Y son cosas nuevas, empezó en agosto. Entonces, es una buena idea tenerlos a mano, porque hay varias formas de recurrir a ellos, ¿verdad?
Y bueno, y lo otro que también me parece importante, vinculado a la forma de repetición de los remedios, es tal vez decir algo que algunos pacientes nos dicen: ¿por qué nos cambian los nombres de los medicamentos? Y eso me parecía importante decirlo, que los prestadores estamos obligados a dar la droga, el principio activo, no el nombre comercial. Eso no se está obligado a dar y es imposible. En la época de pandemia, por ejemplo, hubieron faltantes. Claro, hubieron muchos laboratorios que obviamente... Hubieron causas nacionales e internacionales. Claro, exactamente. Claro. Nosotros tenemos que estamos obligados a conseguir de alguna manera la droga para que el paciente pueda continuar ese tratamiento. Pero ese es el motivo por el cual muchas veces, a veces, ahora está más estable, hemos tenido que cambiar los nombres de los medicamentos. Y sucede no solo a nivel de Comepa, sucede a nivel país. Cuando hubieron faltantes el año pasado, estábamos el país entero comunicándonos a ver de dónde podíamos conseguir los medicamentos más difíciles. Seguro. Allí estábamos viendo precisamente en el sobreimpreso, Carla, justamente uno de los números que Gastón nos ponía allí para que la gente lo tenga en cuenta. El chatbot que hacía referencia. Bárbaro. Con la opción 5, que es la atención médica telefónica. Ese es el 0929-32100. Esa es una de las posibilidades que, como tú decías, tiene la gente para poder acceder. La repetición. La repetición, ahí está. Creo que eso fue una buena idea, abrir los espacios también de acceso. Ahora, con respecto a que no es menor este tema de el nombre comercial del medicamento y la droga, los equipos médicos, o sea, ¿tienen actualizado el Vademecum para, de alguna forma, cuando uno va a la consulta, ya que el médico sepa que en ese momento no hay en stock, no sé, no se me ocurre qué medicamento de marca comercial, y ya decirle al paciente, mire que si usted venía tomando determinado medicamento, ese medicamento no lo va a encontrar en farmacia, pero le van a dar que es la misma droga, porque muchas veces pasa que, claro, sobre todo en personas, me parece que pasa en personas mayores que están habituadas a una marca, a un comprimido. Exacto, a un comprimido, a determinado, ¿no? A determinada marca comercial que por allí se encuentra recién, cuando llega al mostrador de farmacia, y como que, sí, pero y será el mismo, y ¿no? Sí. Nosotros lo que el jefe de compras en general lo que hace, que es el que está muy al tanto, primero dentro del propio sector de farmacia tenemos un mecanismo donde estamos permanentemente subiendo la medicación que vino y si una vino por otra. Eso es algo de más de control interno. Después tenemos, cada 6 meses actualizamos el Vademecum que está en nuestras computadoras, o sea que si el médico tiene alguna duda puede ingresar a ese Vademecum. Y luego tenemos la faltante, que a veces faltan 3-4 días. Esa es la que a veces no podemos prever, porque dicen, nos entregan el viernes. Entonces, esa es la que a veces puede faltar. Pero los idóneos, que son nuestros funcionarios, idóneos en farmacia, le dicen al paciente, mire que tengo esta, pero el viernes llega esta que usted está tomando. Y ahí el paciente ve, hay algunos pacientes que lo llevan y otros dicen, no, me quedan 3 o 4 comprimidos, vengo el viernes. Claro. O sea que en general eso se puede manejar. El tema es que se sepa, porque a veces se dicen causas que no son, que se sepa que el cambio de marca comercial es frecuente porque los laboratorios se unen, se van del país, son multinacionales, a veces no se consiguen, pero que la droga que nosotros estamos obligados a mantener en un tratamiento, siempre la tenemos. Claro, seguro. Sí, eso es fundamental aclararlo. ¿No? Aclararlo. Aclararlo. ¿Faltan medicamentos? O sea, ¿hay faltante hoy por hoy de algunos medicamentos por algún problema, por algún tema? En el año pasado fue un problema muy importante a nivel país, por varias causas, fue después de la pandemia. Creo que nunca se había vivido una situación así de faltantes y de estar permanentemente. Nosotros además formamos parte en muchas de las compras de lo que es FEPREMI, o sea, a nivel de todo el interior.
siempre nos estamos vinculando, ¿verdad? Claro. Para poder Si hay solucionar. alguna interacción, si de repente alguna institución Claro, tiene en stock y para ir, digamos, haciendo sí, sí, inclusive con ACE, nos prestamos. Exacto. Falta algo de apuro, ACE nos llama, nosotros podemos llamar, nos devolvemos, pero siempre estamos intentando solucionarlo. Luego yo diría que también lo otro que es importante aclarar, que nosotros tenemos como institución prestadora de salud una canasta de prestaciones. Dentro de esa canasta de prestaciones que estamos obligados a dar, hay una serie de medicamentos que estamos obligados a dar. Eso se llama FTM y todo lo que esté en el FTM nosotros lo tenemos que dar con un ticket común que está regulado, no lo pone Comepa, es un ticket que está regulado por nuestros reguladores. Y luego han aparecido, en Comepa tenemos algunos tickets diferentes. A veces la gente dice, ¿por qué me cobran más? Y a mí me gustaría explicarlo. Hay algunos medicamentos que no estamos obligados a dar, que son muy modernos, pero que se han visto excelentísimos resultados para determinadas patologías, o que mejoran la adherencia, porque el paciente en vez de tomar 4 comprimidos por día toma 1, porque están unidas las drogas. Entonces, los médicos, sobre todo los jefes de servicio, los coordinadores, comienzan a pedirnos qué posibilidades habría de conseguir un mejor precio para esos medicamentos, traerlos a la farmacia. Y lo que se hace es, con mucho cuidado, nosotros no tenemos intenciones ni podemos hacerlo en convertirnos en farmacias donde vendemos de todo, no. Pero en esos casos hay algunos medicamentos que lo que hacemos es conseguirlos como a un mejor precio y trasladárselo al usuario. ¿Por qué? Por ejemplo, inhaladores. Hay algunos inhaladores para el asma. Salen 4.000 pesos cada inhalador. Entonces muchas veces el paciente tal vez lo compra una vez, pero son enfermedades crónicas. Entonces la adherencia no la pueden mantener, no todo el mundo la puede mantener. ¿Y en esos casos? En esos casos lo que intentamos, y sobre todo para algunos pacientes, y hablando con los médicos tratantes, es conseguir esos mejores precios, tenerlos en la farmacia y el médico le dice a su paciente, si usted puede, yo creo que andaría mejor con este remedio. Pero eso es, nosotros lo entendemos más como un servicio al usuario, ¿verdad? A veces el usuario dice, ¿por qué me cobra más este remedio? Porque este remedio no tenemos obligación de darlo. Y si quiere puede ir a otra farmacia y comprarlo, lo que pasa es que le va a salir más del doble. Claro. ¿Tá? Y eso también está bueno aclararlo. ¿Y quién es que fija, Carla, cuál es la canasta que está La canasta sí es el Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Ese FTM que se va modificando, algunos medicamentos ingresan, otros salen. Eso no tenemos que ver los prestadores. A nosotros nos dan esa canasta de medicamentos, que es la droga, y nosotros buscamos de alguna manera aquellos, ¿verdad?, que nos aseguran continuidad, laboratorios con los que tenemos más relación, más vínculos, más confianza. Y la compra de los medicamentos, o sea, el nexo con los laboratorios, ¿es individualmente de cada institución que conforma FEPREMI o FEPREMI negocia con los laboratorios? Las dos cosas. Nosotros tenemos un jefe de compras de muchos años al que yo le agradezco su tarea diaria, porque la verdad que José Luis es una institución para nosotros. Él siempre consigue, por eso en la época de faltante yo estaba como muy segura a mis espaldas, claro. porque él consigue. Entonces a veces consigue en forma directa con los laboratorios y en muchas veces a través siempre de FEPREMI. Es un poco la ley de oferta y demanda, como cualquier otra situación, ¿verdad? Y bueno, pero hay una persona encargada de las compras con las que trabajamos en conjunto, por supuesto con José Luis, pero él está para las compras porque es muy complejo. Es muy complejo mantener el stock que estamos obligados a dar. Claro. ¿Y con qué periodicidad se hacen esas compras, por ejemplo? ¿O depende hay algunas compras que son mensuales, hay algunas compras que son quincenales, hay algunas compras que son semestrales. Y va a depender también del tipo de medicamentos, porque hay medicamentos que salen, y hay medicamentos que son mucho menos frecuentes de utilizar, ¿verdad? Y que tenemos que tener un stock chico porque se nos vencen.
Exacto. Todo lo que es medicación de heladera hay que también, eso se mejoró muchísimo, y dado que podemos demostrar por gráficas que estuvo siempre en las condiciones adecuadas, a veces las podemos devolver si están llegando a su vencimiento. Si no tuviéramos ese sistema de sensores, de controles de heladeras, de protocolos, nosotros no podríamos devolver la medicación porque el laboratorio no está seguro de cómo lo mantuvimos. Lo conservaron, lo ese conservamos. medicamento. Exacto. Entonces, el tema logístico en farmacia es un tema súper importante. Y el idóneo, que yo quiero destacar sobre todos ellos, pero sobre todo el idóneo, el que está atendiendo al público, ¿ah? Muchas veces no tiene el tiempo para poder explicarlo. No hay una mala voluntad. Porque a veces me dicen, ¿por qué no nos explican en farmacia? Porque son 4.000 medicamentos por día, porque son 1.500 personas, porque hacen todo lo que pueden, pero a veces no hay tanto tiempo de poder explicar algunas cosas, ¿verdad? El idóneo no es un administrativo como los otros, sino que tiene una formación especial en esta logística de farmacia. No es solamente atender al paciente, es recuperar el stock, poder cambiar los que están por vencerse, es reponer el stock, es el control del stock diario, es el entregar el stock necesario, ya predeterminado para cada sector. O sea que es un trabajo muy importante. Y toda la parte administrativa y documentación para el ministerio, todo lo que es Fondo Nacional de Recursos también. Eso lo hace Cecilia Calderón, es excelente funcionaria, ella tiene una heladera que tiene no son nuestros medicamentos, nosotros estamos como nos confían ese medicamento para hacer el paso al paciente. Pero son medicamentos de altísimo costo. Claro. Y generalmente los que vienen por el fondo justamente claro, entonces es como que esa funcionaria está pendiente de esa heladera. Y si llega a haber un corte, más allá de que tenemos generadores y tenemos todo, es como que todo el mundo está corriendo, ¿verdad? A ver si todo está funcionando en orden. La farmacia, entonces, quiero transmitir que no es solamente el expendio del remedio. La farmacia es muy compleja, creo que es un equipo humano que es muy responsable en su accionar, que yo he tenido la suerte de conocer desde este otro lugar, porque lo mío fue siempre mucho lo asistencial, que yo estoy muy orgullosa del equipo que hemos conformado con mis compañeros de trabajo y que me gustaría que el usuario también supiera estas cosas, que más allá de la entrega del medicamento hay una cadena, como tú decías, que todos tenemos que estar engranados uno con otro para que las cosas se entreguen en forma correcta. Y seguro, y en tiempo y forma. En tiempo y forma, con calidad y con seguridad. Exactamente, seguridad para la institución y sobre todo para el paciente. Exacto. Carla, yo te agradezco muchísimo estos minutos. Un tema, si se quiere, no tan común, pero que bien vale la pena poner sobre la mesa y que bueno, la gente, los usuarios de esos más de 60.000 usuarios, bueno, de alguna forma tuvieran conocimiento sobre algunos aspectos que muchas veces se cuestionan, pues cuando uno va al mostrador a retirarse ese medicamento, que a veces no hay, que a veces le cobran un poquito más, ¿no? Que a veces le cambian de nombre comercial, bueno, en fin, un poco... Somos además una institución de puertas abiertas, la farmacia con más razón, siempre estamos, estoy yo, están los jefes, o sea que cuando no hay tiempo en el mostrador, la duda puede ser evacuada. Y lo piden para hablar con alguno de nosotros y le vamos a dedicar el tiempo que necesiten para poder explicarles estas cosas. Por último, y no un tema menor, creo los horarios. Uno puede estar más habituado aquí a la farmacia central. El horario más extenso es el de la farmacia central. ¿Que es hasta las 11 de la noche? Que es hasta las 11 y es inclusive los domingos. Bien. En zona norte también. En zona oeste es el que se trabaja hasta los sábados. Zona oeste calle Setembrino, por la cercanía, ¿verdad? Por la cercanía. Pero son horarios extensos, creo que... ¿A partir de 7:30? 7:30. Bien. Sí. Estamos desde antes, ¿verdad? Pero generalmente comienza a las 7:30. Perfecto. Carla, es un placer, como siempre. Encantada y a las órdenes. Muchísimas gracias. Señores, la doctora Carla Belotti, con nosotros hacemos una brevísima pausa y ya continuamos.
Estudio contable Andrea Botech. Asesoramiento empresarial, asesoramiento contable laboral e impositivo. Con amplia experiencia y trayectoria en presentación de proyectos de inversión ante el COMAP. Realizamos liquidación de impuestos, presentación de declaraciones juradas ante DGI, balances contables, financieros, liquidación de sueldos, constitución y administración de empresas en diferentes actividades. Tenemos un gran compromiso con su empresa. Estudio contable Andrea Botech, Charrúa 1152, teléfono 099-968-382. El Gran Outlet sigue pensando en sus clientes. Te ofrecemos la mejor opción para cambiar tu living. Tomamos tu viejo juego como forma de pago y el saldo lo financias como tú quieras. Ingresa a nuestra página de subasta www.elgranoutlet.com.uy o comunicate por nuestro WhatsApp al 4723-9887. Vení al Gran Outlet del Mueble. Un paseo para tu compra. Te va a encantar. Te la hacemos bien fácil. Financia tu comercio con Copase. Solicita 160.000 pesos en 24 cuotas de 10.064. Por más información, contactanos al 092-838-317 o al 4562-5191 interno 5109 o en copase.com.uy. Comepa, generando mayores beneficios para sus afiliados, presenta la ampliación de Zona Oeste y la transformación de una sede céntrica que amplía su oferta. En ella podrán encontrar servicios de medicina general y medicina familiar y comunitaria, policlínica de prevención cardiovascular, ginecología, servicios para adolescentes de forma integral, control del embarazo adolescente, policlínica de salud sexual y reproductiva, IVE, interrupción voluntaria del embarazo, además de psicólogos individuales y equipos terapéuticos, psicoprofilaxis de parto y policlínica de cesación tabáquica individual y talleres grupales, policlínica de violencia basada en género y generaciones y un servicio de madre adolescente, orientación vocacional para adolescentes, odontología general, además de muchos servicios. Comepa de esta manera ofrece una cartera de servicios que colocan la salud del afiliado en el centro de sus acciones. Zona Oeste se transforma en una sede abierta para la salud de la comunidad en todas las etapas de la vida. Comepa. Hacemos hoy la salud del mañana. Noveno Encuentro con el Patriarca, desfile de aparcerías, homenaje al prócer y actos centrales. Este domingo, desde la hora 10, desde Meseta de Artigas, en vivo por Canal 4. Mi general. 12 minutitos pasaron de las 21 horas, seguimos en vivo a través de la pantalla de Canal 4. Nos está acompañando a partir de los próximos minutos, ya está aquí con nosotros por cierto, el licenciado Daniel Grafiña, vicepresidente del Banco de Previsión Social. Daniel, gracias por acompañarnos, bienvenido. Un gusto para mí. Sé que estás hace ya algunas horas aquí en el departamento haciendo una recorrida, tomando contacto con instituciones que tienen convenio con BPS, recorrida también por algunos complejos habitacionales que tiene el banco aquí en el departamento. ¿Comenzaste ayer? Ayer en la tarde, sí, luego de que sesionara el directorio, viajamos hasta aquí, a los efectos, como tú decías, de estar en contacto con distintas instituciones que tienen vínculo con el Banco de Previsión Social, que pueden ser, por ejemplo, instituciones que brindan tratamientos que refieren fonoaudiólogos, fisiatra, maestras que dan clases de apoyo a niños que tengan dificultad de aprendizaje. Estuve en varios complejos habitacionales administrados por el organismo, aquí en el departamento, en centro de quinoterapia también,
En fin, instituciones que BPS tiene una llegada muy profunda, como todos sabemos. Y bueno, y la medida que uno está recorriendo y está en contacto con beneficiarios, contribuyentes también del organismo, se puede apreciar la importancia que tiene esta institución, que tiene muchos años, y donde siempre yo defiendo esa idea. Los directores que estuvieron antes, los que estamos ahora, los que vendrán, el objetivo que han tenido y se ha demostrado por la vía de los hechos es fortalecer aún más esta institución y el objetivo central, aumentar las prestaciones, que de hecho en este caso y de parte nuestra, en lo que hace a las ayudas extraordinarias, hemos pasado, por ejemplo, de una ejecución presupuestal del año 2021, donde se hizo una inversión cercana a los 55 millones de dólares, y el año anterior fue 70 millones. Quiere decir que hay gente que antes no tenía derecho, por ejemplo, a esta prestación, y ahora sí lo tiene. En materia habitacional, ¿con qué realidad te encontraste en el departamento, por lo menos lo que has visto hasta ahora, porque creo que te queda todavía la jornada de mañana? Bueno, tenemos 18 complejos aquí administrados por BPS, y yo lo que vi en líneas generales es una de las grandes prestaciones que tiene el organismo, lo que puede significar para una persona que vive con menos de 12 unidades reajustables, en algún momento pasar a residir, en este caso, en algún complejo o en alguna vivienda administrada por el organismo a costo cero. Es un diferencial, suma mucho a la calidad de vida de cualquiera de los compatriotas que tienen la oportunidad de hacerlo. Y también es bueno, me parece oportuno agregar que en el día de ayer también el directorio BPS votó un plan piloto que va a regir en estos días y hasta fin de año a los efectos de intentar dar solución a aquellas personas que fueron baremadas por el instituto, que tienen derecho a esta prestación, sin embargo no se le pudo dar respuesta. Entonces vamos a trabajar con algo, con una nueva pata, digamos, del programa Soluciones Habitacionales, que lo compone la clásica vivienda que todos conocemos, un subsidio que hasta ahora operaba para situaciones gráficas, cuando mediaba el lanzamiento, por ejemplo. Luego también está lo que nosotros llamamos cupo cama, que es cuando se pierde la capacidad de valerse por sí misma, aquellos habitantes que residen en nuestros complejos pasan a un hogar para adultos mayores, y ahora se integra un nuevo subsidio de alquiler que entendemos no va a permitir responder a aquellas personas que tienen derecho y lamentablemente no se había podido dar respuesta. ¿Se estima cuántas son esas personas? Bueno, nosotros en este momento tenemos por lo menos 2.000 que ya están estudiadas por los equipos técnicos de BPS y 4.000 personas más que están en lista de espera, que es una lista que se ha engrosado en los últimos años. El grueso de las viviendas que administra el BPS, que son aproximadamente 6.500, se construyeron entre los años 1990 y 2000, ahí tenemos 4.500 viviendas construidas, y luego lamentablemente la demanda superó ampliamente la oferta y se generó un desfasaje que vamos a intentar por lo menos bajar el año venidero. ¿Cómo va a operar este nuevo sistema, este subsidio, digamos? Y bueno, se va a regir o se va a apelar a lo que es el promedio que indica el Instituto de Estadística. Por ejemplo, el alquiler promedio en estos momentos en Paysandú oscila a los 14.000 pesos. Entonces, aquellas personas que tengan casas para ofertar, que reúnan las condiciones que exige el organismo a través de la Contaduría General de la Nación y quieran ser parte de este programa, las ofrecen a BPS, o la persona que reúna las condiciones para acceder a lo mismo puede ir con una vivienda y bueno, se va a trabajar de esa forma. Por supuesto que el alquiler lo va a pagar el Estado, y es una solución que nos parece que va a ser inmediata. La construcción de vivienda que se sigue haciendo, pero según los equipos técnicos de BPS nos llevaría 10 años bajar esa demanda, cosa que en este momento no se puede, es inviable y no nos permite dar una solución a corto plazo. ¿Y cuántos subsidios, digamos, se piensan dar? A ver, ¿hay un cupo por departamento o de acuerdo a las condiciones de esas personas que están en lista de espera? Nosotros, por ejemplo, aquí en Paysandú se está construyendo, en lo que era Pailana, un complejo, que ahí son unas cuantas viviendas. Con eso ya, digamos, estamos al 12% de la construcción, o sea, va a demorar un poco más, y con los subsidios que vamos a dar en el año
que viene, a partir del plan piloto que te decía que comienza a regir ahora, entendemos que ahí la demanda queda a cero. En el caso de Paysandú, también es cierto que en otros departamentos tenemos vivienda y no tenemos aspirantes. El grueso de la dificultad indudablemente está en Montevideo y Canelones. ¿Qué pasa con aquellos complejos? Ayer justamente se nos planteaba un caso de algunos complejos en los cuales hace ya un buen tiempo que las viviendas no están ocupadas, que están libres, pero no han sido otorgadas todavía. ¿Hay un seguimiento del banco con respecto a este tipo de situaciones, por ejemplo? El problema es que una vez que la persona entrega la vivienda, por fallecimiento o porque se va a vivir a otro lado, ahí hay un mecanismo que nosotros llamamos puesta a punto. Entonces se hace una revisión profunda que puede terminar en que se contraten empresas a los efectos de que se repare desde el punto de vista edilicio, si hubiera alguna falla, todo lo que hace a la electricidad, y eso lleva un proceso, 60 días aproximadamente. Hoy en la actualidad, viviendas vacías acá en el departamento, según me informaban los equipos técnicos, hay 6 y hay otras que están en reparación. Pero bueno, es un mecanismo que se ha mejorado también, porque en aquellos lugares, como te decía anteriormente, donde hay viviendas vacías porque no hay personas que reúnan las condiciones que exige la ley, lo que se hizo también en el directorio fue votar, elevar el tope. Preferible tener una persona que gana más de 12 unidades reajustables y no tener la vivienda vacía. Vacía. Daniel, comenzó la devolución FONASA. ¿Cómo viene, digamos, el tema de sobre todo consultas y demás, y lo que es la devolución misma? Sí. Bueno, nosotros desde el día 8 habilitamos mecanismos a los efectos de que la gente pueda saber si tiene devolución, cuánta y cuál es la forma del cálculo. Ahí operaba para aquellos compatriotas que tienen usuario persona, por ejemplo, ahí podían acceder, y a partir del día 18 se comenzó con la devolución, como tú decías, son aproximadamente 172 millones de dólares que se habían aportado en exceso, y aproximadamente 155.000 personas son las que tienen devolución por excedente de aporte. ¿Hay que hacer algún trámite? No, en algunos casos tenían identificado un número de cuenta y el organismo les depositó en excedente a quien lo tuviera, y en caso contrario, aquellas personas que tengan excedentes de aporte lo pueden cobrar, por ejemplo, cualquiera de los locales habitados, que puede ser los habituales, repago, hábitat, en fin, ahí van con la cédula de identidad y se hace efectivo el pago. Daniel, en estas últimas horas el gremio de trabajadores del Banco de Previsión ha manifestado que se están generando algún tipo de demoras en cuanto a los trámites jubilatorios, básicamente por el tema de falta de funcionarios. ¿Cómo está la institución hoy respecto a ese tema? Bueno, en estos momentos van a ingresar, después de un concurso mediante, 90 nuevos funcionarios. Hace muy poco tiempo también entraron 80 pasantes para reforzar todo lo que tiene que ver con la reforma. Se han ingresado hace muy poco tiempo también asistentes sociales, por ejemplo. Nosotros cuando ingresamos el departamento de Colonia no tenía asistente social, tenía que viajar funcionario de Flores y de San José. Hoy tiene 2 asistentes sociales. Paysandú tenía 1, en estos días está ingresando una nueva funcionaria. En fin, esa es la realidad. También es cierto que muchos de los trámites que antiguamente se hacían en forma personal se pueden hacer vía web a través del usuario personal. Hay más de 300 trámites que se pueden hacer. Pero se ha reforzado, como te dije anteriormente, y se demuestra por la vía de los hechos, sensiblemente la cantidad de funcionarios. ¿Se han constatado demoras, como dicen los funcionarios? Bueno, no sé a cuáles se refieren, a qué demoras se refieren. En el caso de Paysandú yo pregunté ahora y el trámite, digamos, si se puede llamar con demora, máximo en días, me hablaban de 20, 25 días, ¿viste? Para iniciar un trámite. La aprobación de la reforma implicó también cambios en el sistema informático del banco. Sí, por supuesto. ¿Cómo se viene procesando eso sin inconvenientes? Porque obviamente hubo allí en los primeros días de cambio algún inconveniente. ¿Cómo se está hoy con esto? Bueno, por supuesto que significaron cambios muy importantes a nivel de sistema informático, a nivel de funcionamiento también. Ahí hay aproximadamente 150 funcionarios que están trabajando en esa tarea, que son funcionarios que han recibido una preparación extra y que se han convertido en expertos en las distintas temáticas que hacen
a la reforma, se están impartiendo cursos también a los efectos de instruir a todos los funcionarios, por lo menos en las cuestiones básicas, más allá de aquellos que son especialistas, porque es un tema muy amplio, ¿verdad? Pero se está trabajando con normalidad, cumpliendo con todos los plazos como marca la ley. Es de destacar el compromiso de los funcionarios también, un organismo que venía siendo expuesto en todo lo que fue la pandemia. Muchas de las decisiones que tomaba el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo terminaban siendo implementadas por el Banco de Previsión Social. Entonces ya aprovecho la oportunidad para reconocer a todos los funcionarios por el compromiso que demostraron. ¿Qué te queda en la agenda para mañana? Bueno, mañana voy a estar en hogar también para adultos mayores. Voy a visitar complejos habitacionales que no los pude hacer en el día de hoy. Y creo que ese es el camino. Yo cuando asumí dije que quería estar cerca de la gestión, que quería estar en el lugar de los hechos. He reiterado en muchas oportunidades que si bien nuestro país, desde el punto de vista territorial, por lo menos si lo comparamos con Argentina y Brasil, no es un país grande, pero tiene realidades diversas. Entonces, todos los miércoles nosotros los directores de BPS tomamos decisiones que repercuten sin lugar a duda en la vida de la gente y me parece de orden conocer la realidad de nuestro país, estar en contacto, y eso es lo que hacemos en la medida que estamos recorriendo y bueno, conversando con la gente también se aprende mucho. Muchísimas gracias por estos minutos. Seguramente gracias a ti. Mañana estaremos en alguna de esas visitas, esas recorridas en el marco del cierre de este. ¿Estás visitando todos los departamentos del interior o...? Sí, hace 3 años que estoy ocupando la vicepresidencia de BPS. Ya he visitado todos los departamentos. En el caso de Paysandú, por ejemplo, la 3ª vez que vengo. Daniel, muchísimas gracias. A ti, un gusto. Licenciado Daniel Grafiña, vicepresidente del Banco de Previsión Social con nosotros. Hacemos una nueva pausa y ya vamos a recibir, como lo habíamos anunciado, a Mario Vergara, que nos va a estar acompañando en los últimos minutos de nuestro espacio. Comepa, generando mayores beneficios para sus afiliados, presenta la ampliación de Zona Oeste y la transformación de una sede céntrica que amplía su oferta. En ella podrán encontrar servicios de medicina general y medicina familiar y comunitaria, policlínica de prevención cardiovascular, ginecología, servicios para adolescentes de forma integral, control del embarazo adolescente, policlínica de salud sexual y reproductiva, IVE, interrupción voluntaria del embarazo, además de psicólogos individuales y equipos terapéuticos, psicoprofilaxis de parto y policlínica de cesación tabáquica individual y talleres grupales, policlínica de violencia basada en género y generaciones y un servicio de madre adolescente, orientación vocacional para adolescentes, odontología general, además de muchos servicios. Comepa de esta manera ofrece una cartera de servicios que colocan la salud del afiliado en el centro de sus acciones. Zona Oeste se transforma en una sede abierta para la salud de la comunidad en todas las etapas de la vida. Comepa. Hacemos hoy la salud del mañana. Financia tu comercio con Copase. Solicita 160.000 pesos hasta en 36 cuotas. Por más información, contactanos al 092-838-317 o al 4562-5191 interno 5109 o en copase.com.uy. El Gran Outlet sigue pensando en sus clientes. Te ofrecemos la mejor opción para cambiar tu living. Tomamos tu viejo juego como forma de pago y el saldo lo financias como tú quieras. Ingresa a nuestra página de subasta www.elgranoutlet.com.uy o comunicate por nuestro WhatsApp al 4723-9887. Vení al Gran Outlet del Mueble. Un paseo para tu compra. Te va a encantar. Te la hacemos bien fácil. Estudio contable Andrea Botech. Asesoramiento empresarial.
asesoramiento contable, laboral e impositivo. Con amplia experiencia y trayectoria en presentación de proyectos de inversión ante el COMAP. Realizamos liquidación de impuestos, presentación de declaraciones juradas ante DGI, balances contables, financieros, liquidación de sueldos, constitución y administración de empresas en diferentes actividades. Tenemos un gran compromiso con su empresa. Estudio Contable Andrea Botech, Charrúa 1152, teléfono 099 968 382. Vigésimo-noveno Encuentro con el Patriarca, desfile de aparcerías, homenaje al prócer y actos centrales. Este domingo, desde la hora 10, desde Meseta de Artigas, en vivo por Canal 4. Mi general. 29 minutos pasaron de la hora 21, seguimos en vivo a través de la pantalla de Canal 4. Si de asesoramiento jurídico hablamos, como siempre estamos respaldados por el doctor Pedro Dávila Collazo y su estudio jurídico. Más de 20 años de trayectoria nos respaldan y nos avalan. Temas de familia, asignación familiar, selección de personal y reclutamiento. Tenemos máster en dirección y gestión de recursos humanos, accidentes de tránsito, temas de derecho laboral, derecho penal y civil. Estudio jurídico de Pedro Dávila. 20 años de servicio avalan nuestra labor profesional. Estamos en Montecaseros 908. Los teléfonos para comunicarse con nosotros 099-721-040, 099-721-040 y 098-599-935. Estudio jurídico Pedro Dávila Collazo, Pedro que nos va a estar acompañando el próximo jueves, como siempre, con algún tema interesante para abordar y analizar con todos nosotros. Bueno, y como lo habíamos prometido, estamos ya acompañados del economista Mario Vergara. Mario, buenas noches, gracias por acompañarnos en esta jornada que ha comenzado muy temprano. Así es. Ha sido muy larga, con muchas reuniones, con muchos intercambios. Pero bueno, eso es lo rico de esto, ¿no? Es la gracia de la gira, claro, ¿verdad? Poder llegar al territorio. Exacto. Bueno, el tiempo siempre es tirano, no tenemos mucho tiempo, pero bueno. No, pero un gusto estar nuevamente en Paysandú, es la tercera vez que venimos este año. Y la idea es esa, conversar, escuchar, ver las problemáticas más acuciantes que siente la gente en cada lugar y dialogar de política, de cómo la gente ve el país, de cómo ve el gobierno, de cómo ve el Frente Amplio. Un gusto. Bien. ¿Cómo está el Frente hoy? Bueno, sabemos que está enmarcado, entre otras cosas, en poder de alguna forma ir ya encaminando un poco, clarificando hacia diciembre seguramente. Así es. Lo que va a ser la nominación o de las precandidaturas. Así es. Bueno, y en tu caso fuertemente allí con esta convocatoria senadista progresista, que como que viene a ser otra opción más dentro del Frente, ¿no? Así es, el Frente está mejor parado, creo yo, de lo que obviamente estuvo un tiempo atrás. Tuvimos una derrota electoral, hicimos un proceso de autocrítica profundo, doloroso en algún sentido, pero aleccionador. Entendimos que nos habíamos alejado de la gente, que habíamos cometido errores, que habíamos sido soberbios. A pesar de que podemos reivindicar lo hecho en 15 años de gobierno en general, creo que bueno, aprendimos a un montón de aspectos que tenemos que corregir. Ya creo que ha habido reacción, el Frente Amplio te escucha, ha significado dos recorridas enteras del país de la estructura del Frente Amplio, más de 1.500 reuniones y todo el talante de diálogo que todos estamos saliendo a tener en todo el territorio. En mi caso particular, por ejemplo, este año ya hicimos una recorrida entre febrero y marzo de 18 de los 19 departamentos y ahora hace 2 meses empezamos otra recorrida, ya llevamos 11 departamentos y vamos a completar los 19 camino al Congreso de diciembre. El Frente tuvo su proceso electoral interno, conformó una conducción política más potente con Fernando Pereira a la cabeza. Reagrupamos fuerzas juntando las firmas para el referéndum,
haciendo la campaña para el referéndum. El Frente se ha parado mejor también después de la pandemia como oposición. Durante la pandemia el tono de la oposición tenía que ser cuidadoso. Pero pasada la pandemia está muy claro que el Frente se opone a las políticas regresivas de gobierno que han traído caída de salarios, caída de jubilaciones, que hay más pobreza, que faltan medicamentos en salud pública, que no aparecen las viviendas prometidas, que no se ha resuelto en absoluto lo que fue el caballito de batalla de la campaña electoral, que eran los temas de seguridad. Y también en la denuncia firme de toda la secuencia de hechos escandalosos, bochornosos que el gobierno, a nuestro juicio, ha protagonizado. La entrega escandalosa del monopolio del puerto de Montevideo, un negocio de más de 2.000 millones de dólares a una empresa extranjera por 60 años, violando la Constitución, violando las leyes, violando los procedimientos, incurriendo en delitos. El envío express del pasaporte a Marcet, ese narco pesado y peligroso que sería terrible que quedara libre. Así decían las autoridades de gobierno, pues quedó libre porque se le envió ese pasaporte. Las irregularidades en el Ministerio de Turismo, las irregularidades en el Ministerio de Vivienda, el caso Astesiano en todos sus sabores, ¿verdad? Pasaportes truchos, espionajes varios, tráfico de influencias. Bueno, creo que el Frente en ese sentido está mejor parado y ahora tiene un borrador, una primera versión de sus bases programáticas. El programa del Frente Amplio para la fuerza política es muy importante. Es un programa común para todo candidato, para toda la estructura, para toda la fuerza política. Y la tenemos hoy una primera versión a discusión de toda la estructura y la vamos a aprobar en el mismo Congreso de diciembre que tú mencionabas, que va a tener dos fines. Aprobar el programa, que el Frente Amplio va a poner a consideración de la ciudadanía el año que viene, y avalar a aquellos compañeros y compañeras que estamos dispuestos a ir a la elección interna como precandidatos en el mes de junio. Un programa, un borrador que en lo personal crees que realmente recoge no solamente lo que el Frente Amplio ha ido escuchando, sino que también tratando de modificar esos errores que vos decías. Sí, y además creo que mirando los problemas de la realidad de hoy. El Frente Amplio no puede ir a la ciudadanía a decirle, mirá, que tenemos que volver a gobernar para hacer lo mismo que hicimos en los 15 años anteriores. La agenda anterior, vuelvo a decir que yo reivindico, creo que dejamos un país mejor, con más bienestar, con más equidad, con más derechos, pero era una agenda que atendía una realidad en el 2005 muy diferente a la realidad de hoy. Hoy tenés un mundo nuevo, tenés una región, un país diferente, tenés una sociedad uruguaya diferente que se comunica de manera diferente. Tenés un mundo del trabajo por delante que es la incertidumbre y cambios drásticos para los cuales tenés que preparar a la sociedad. Tenemos temas que antes no tenían la misma importancia que hoy, cómo compatibilizar el desarrollo productivo con el ambiente, por ejemplo. O sea, hay desafíos nuevos y creo que esta versión de las bases programáticas apunta a contribuir con respuestas, no con las soluciones mágicas, porque si no caeríamos en la misma soberbia que estamos criticando, pero sí con ideas para seguir elaborando. Ideas renovadoras. Sin duda, sí, claro que sí, porque los problemas son nuevos. Tú tenés un problema en el mundo del trabajo, como decía hoy, que obliga, por ejemplo, a una reforma mucho más sustancial y drástica en el sistema educativo, en las formas de aprendizaje, en un montón de aspectos, en la capacitación, en las capacidades que tienen que generarse en los estudiantes, en los chiquilines y chiquilinas, que van a tener un mundo laboral por delante de, 40 años, en donde la realidad laboral le va a cambiar varias veces. Ese es el argumento, perdón Mario, que están utilizando las autoridades de educación para defender esta reforma, esta transformación educativa.
¿Cómo ves el planteo que se está haciendo de transformación? Muy débil, y te voy a decir por qué. La reivindicación de que tenemos que ir hacia temas de capacidades, a la generación de capacidades, ya viene de antes, sobre todo desde toda la línea de desarrollo del Plan Ceibal. Y que pasa por entender que la información y el conocimiento son elementos relevantes, pero cada vez se vuelven obsoletos cada vez más rápido. Lo que aprendemos hoy de cómo hacer determinadas cosas cambia en poco tiempo, entonces necesitamos generar esas capacidades de seguir aprendiendo, capacidad de adaptación, capacidad emocional para la adaptación. O sea que yo comparto la idea de la transformación educativa, de que hay que generar capacidades. No es una idea nueva en eso. Creo que la forma en que se ha ido dando, queriendo imponer cosas con mucha improvisación, porque este proceso, que ya no se le llama reforma educativa, se le llama transformación, ha sido una secuencia de marchas y contramarchas, de circulares que un día decían una cosa y 2 semanas después decían otra. En fin, creo que ha habido mucha improvisación y además la cosa no pasa por discutir cuántas materias, qué carga horaria. Pasa por entender las nuevas formas de aprendizaje. Y, por ejemplo, creo sí que hay algunos errores, ¿no? El reducir o eliminar enseñanzas de la filosofía, de la economía, de materias que generan capacidades, como la economía, o que generan espíritu crítico, valores. Nosotros tenemos que generar capacidades, pero con valores, con espíritu crítico y con creatividad. Ahora, son conscientes de que si el Frente asume, gana las elecciones y asume la presidencia de la República, se va a encontrar con este escenario de transformación educativa. Sí. ¿Qué es lo que se va a proponer? ¿Borrón y cuenta nueva? No. ¿O sobre esta base? Mira, sobre el tema educativo... Ir haciendo una transformación más profunda. Hay que hacer algo, por supuesto, más profundo. Podrá haber cambios a lo que hay hoy, sí, pero ya te digo, hay una orientación hacia la generación de capacidades que es compartible. Vamos a abrir diálogo. Básicamente ha sido uno de los puntos flacos de este proceso, la incapacidad de diálogo. Sobre el tema de educación yo tengo una visión similar a la que tengo con temas como la seguridad o la fragmentación social, que son temas que una administración de un partido no los va a resolver. Por lo tanto, hay que asumir con humildad eso. Nosotros, como Frente Amplio, y el actual gobierno. Entonces nosotros no podemos llegar a, ahora llegamos nosotros, tenemos la varita mágica y lo resolvemos, porque no va a pasar. Fue un poco lo que pasó con seguridad en el gobierno anterior, que la oposición caricaturizó el tema, creo yo, lo frivolizó, todo terminaba un poco en la caricatura de renunciar a Bonomi, y que la varita mágica era subir penas, endurecer la represión. Y no funcionó, porque no es así. Tenemos un problema demasiado complejo, demasiado caro para la sociedad uruguaya, la penetración del narco en los barrios. El Frente no puede hacer lo mismo. El Frente no puede caricaturizar ese tema porque es muy complejo. No tenemos la varita mágica, tenemos una visión distinta. Nuestra visión es que hay que tener una política integral de seguridad que no es solo represión, es prevención, es represión, es rehabilitación, que este gobierno ha ignorado por completo, que incluso debe estar en la órbita civil, es volver a fortalecer el combate al lavado de dinero, en fin, una visión integral. Pero yo creo que hay que entender que tiene que haber líneas estratégicas que atraviesen los gobiernos. Tiene que haber diálogo, tiene que haber búsqueda de ciertos acuerdos en algunos temas principales. El de la seguridad es uno, y lo mismo razono para el tema educativo o la fragmentación social, que sean orientaciones que atraviesen los gobiernos. Sereña esto le llamaba políticas de Estado. Exacto. Tenemos 8 millones de otras cosas para pelearnos, para tener disputa electoral. Por supuesto que sí. En muchas cosas pensamos distinto, pero en estos temas, sabiendo que nadie tiene la bola de cristal y que no se va a resolver en 3 días, hay que tener una orientación de política de Estado. Lo mismo pasa por el tema de la seguridad social, sin lugar a dudas, ¿no? El tema, fundamentalmente, lo que hacías referencia vos con respecto al tema de la educación, la apertura, el diálogo, que es un poco el camino que
que se, de alguna forma se propone o está como propuesta contraria a este plebiscito? Así es. El Frente Amplio, el Movimiento Popular y el Frente Amplio somos contrarios a la reforma jubilatoria que aprobó el gobierno porque lo consideramos injusta. El principal factor de injusticia es que toda la carga de la reforma recae en los hombros de los trabajadores. Es un problema de todos, pero a la hora de donar sangre, solo los trabajadores. Nos parece que eso es injusto. También que no se reducen las desigualdades entre las cajas, sobre todo con la caja militar. ¿Es injusta? La queremos revertir y generar un sistema más justo, sí. En lo que sí discrepamos algunos dentro del Frente Amplio, porque en el Frente Amplio hay sectores que han planteado que apoyaban el camino del plebiscito propuesto por el PCNT, es en el camino para la reversión de esa reforma. El Frente Amplio ya ha propuesto que primero hay que modificar la constelación política, el mapa político, o sea, el Frente tiene que ganar como prerequisito para apuntar a la reversión de la reforma. Y el 2 de marzo del 25, con el Frente en el gobierno, llamar a un diálogo nacional, sistema político, organizaciones sociales, buscando una reforma jubilatoria más justa. Esto va a significar, Mario, de alguna forma, por la vía parlamentaria, poder modificar algunos puntos de esta ley. Nosotros sentimos que una mala ley se modifica, se corrige, se deroga, con una buena ley. O sea, estamos para trabajar en la órbita del diálogo para ir en el proceso político a una nueva ley, es decir, operar en la órbita legislativa. El plebiscito que promueve el PIT-CNT va por la línea de proponer algunos aspectos puntuales en la Constitución de la República. ¿Cuál sería el riesgo allí? Si es bueno, que hay riesgo. Primero nosotros tenemos una diferencia conceptual. Lo que está planteado poner en la Constitución no es una nueva reforma de la seguridad social. Son aspectos puntuales. La edad mínima jubilatoria, la fijación de la jubilación mínima, no a las AFAP ni a las cuentas personales. Nosotros tenemos primero una diferencia conceptual. La Constitución es el acuerdo máximo que tenemos los uruguayos para ordenar nuestra convivencia. Son las orientaciones generales de ese acuerdo. No van ahí los aspectos puntuales, concretos que son de la órbita legislativa. Exacto. Lo mismo que digo para esto, lo digo para el otro plebiscito que anda envuelta, que es el de Cabildo, donde pretende poner una tasa de interés en la Constitución. Realmente nos parece disparatado. Entonces, primero es una diferencia conceptual. Esto no es para colocar en la Constitución. Segundo, tenemos sí diferencia sobre todo con el último aspecto de la papeleta, que es la eliminación de las cuentas personales. Las cuentas personales consisten en que el trabajador ahorra y tiene en una cuenta ahorros con nombre y apellido. Pertenecen al trabajador. Lo administran las AFAP, pero pertenece al trabajador. La papeleta plantea eliminar esas cuentas personales, llevar todo ese dinero, que no es poco, son 22.000 millones de dólares, la tercera parte del Producto Interno Bruto, a un fondo común, a un fideicomiso, a ser administrado también con fines jubilatorios, pero donde ya se pierde esa trazabilidad individual. Bueno, nosotros no estamos de acuerdo con esa línea, creemos que el pilar de ahorro individual debe seguir existiendo. Es más, ese planteamiento va a contrapelo de las bases programáticas del Frente Amplio. El Frente ya hace varias elecciones que no tiene en su programa la eliminación de las AFAP, sino que habla de combatir el lucro en el sistema de seguridad social, cosa que nosotros compartimos. Hay que seguir bajando las comisiones, hay que bajar la mordida que hace el Banco de Seguros cuando va a servir las jubilaciones. Ahora, no dice que hay que eliminar las AFAP, y lo que sí dicen estas bases programáticas que ahora están a discusión es que apuntamos a un sistema de seguridad social con 3 pilares.
un pilar solidario, que es como una renta básica para todas las personas mayores de cierta edad, independientemente de su peripecia laboral. Un pilar de reparto, ¿sí?, en función de los años aportados, etc. Y un pilar de cuentas personales, de ahorro individual. Eso es lo que dice las bases programáticas del Frente Amplio que hoy están en la discusión. Por lo tanto, un planteamiento de poner en la Constitución la erradicación del pilar de ahorro individual va a contrapelo de esas bases programáticas. Lo más lógico, Mario, sería entonces que el Frente dejara en libertad a cada uno de sus sectores. Bueno, hay un planteo que está sobre la mesa que hizo el presidente del Frente Amplio y que se va a discutir en las próximas semanas, que es la de, primero, dejar claro que el camino del Frente Amplio es el del diálogo, y segundo, que a la luz de que hay sectores que tienen posturas diversas, bueno, evaluar sí la libertad de acción para aquellos sectores que entiendan que ese camino alternativo es válido. Hay que recordar que de acuerdo al estatuto del Frente Amplio, el Frente toma una decisión y puede otorgar libertad de acción con 4/5, o sea, con el 80% de los votos en el plenario, ¿verdad? Así que, bueno, esa es una posibilidad, la de enfatizar primero que el camino del Frente es el del diálogo y dar libertad de acción a aquellos sectores que entienden que el camino del plebiscito es el camino válido. En las próximas elecciones nacionales, seguramente, y si prospera la recolección de firmas, vamos a tener varios plebiscitos. Uno de ellos es el que hacías referencia vos recién, que se está proponiendo Cabildo Abierto con respecto al tema de las deudas. Vos has dicho en varias oportunidades como que es una propuesta hasta demagógica la que están No tengo haciendo. dudas. Primero porque habla de que en todo caso alguien va a definir la deuda justa. Definir la deuda justa significa, en primer lugar, violentar todos los contratos para atrás. Una tradición que el Uruguay ha cuidado como el oro. El ser respetuoso de los contratos y que en todo caso, si hay que cambiar contratos, hay que hacerlo en diálogo entre las partes. O sea que ya de pique eso tiene un problema reputacional muy fuerte para el país. Y en segundo lugar, colocar una tasa de interés en la Constitución. Realmente, si no vemos bien poner la edad mínima jubilatoria, mucho menos sentido tiene poner en la Constitución una tasa de interés. Esto no quiere decir que nosotros no veamos con preocupación las situaciones de endeudamiento de muchas familias. Ahora, estamos trabajando a nivel parlamentario, que es donde tenemos que trabajar. El Frente Amplio tiene sobre la mesa un proyecto que estamos dialogando con el Partido Colorado y eventualmente dialogaremos con el propio Cabildo y con el Partido Nacional, que apunta a contribuir a resolver el problema. Varitas mágicas en esto tampoco hay. Pero que tiene que ver con bajar las tasas máximas autorizadas por la ley de usura, tiene que ver con generar mecanismos de negociación, una especie de mecanismo de quiebra, de concurso que tienen las empresas, bueno, hacerlo para las deudas individuales. Prohibir prácticas en la recuperación de créditos. Hoy hay prácticas abusivas. Hay empresas que te llaman en la madrugada para presionarte, para que pagues, se llama prohibir prácticas, ¿verdad? En fin, y también que los organismos públicos no apliquen la utilización del clearing para definir a quién le pueden proveer un servicio o no, ¿verdad? En fin, muchos elementos que contribuyen a ayudar a resolver un montón de situaciones de sobreendeudamiento que muchas familias tienen. ¿Por qué no se pudo resolver entonces esta propuesta de Cabildo que estuvo a nivel parlamentario y que en definitiva, o sea, Manini dijo, me cansé y voy por esta vía? Sí, pero no se cansó con nosotros. En primer lugar, la propuesta... Claro, porque fue el Partido Nacional, básicamente, que... Claro. La propuesta de Cabildo no era estrictamente esta. Nosotros no la veíamos del todo bien, pero podíamos llegar a acompañarla. Pero quien bloqueó esa propuesta fue el Partido Nacional. Cuando nosotros fuimos a un diálogo con Cabildo, Cabildo lo que hizo fue redoblar la apuesta, sabiendo que a ese nivel nosotros ya no íbamos a acompañar, con lo cual nos confirma la idea que su intención es más demagógica que del genuino interés en resolver el problema. ¿Cómo ves la política monetaria actual? Sobre todo teniendo en cuenta la moneda
del dólar, que bueno, que hay en varios sectores. La política que están... monetaria, estrictamente hablando, la fijación de tasas de interés, no la veo tan mal. Hay un buen resultado en materia inflacionaria. Veo muy mal la política cambiaria. Porque hoy estamos en niveles de tipo de cambio en el sótano. El dólar, no hay un dólar que conforme a todo el mundo, ¿verdad? Sí, claro. El que cobra en dólares, el que vende en dólares quiere un dólar alto, el que debe en dólares, el que compra en dólares quiere un dólar bajo. No es el punto. Ahora, el Uruguay, y no te voy a responder con lo que habría que hacer, te voy a responder con lo que hacíamos. El Uruguay no tiene la capacidad de poner el dólar donde quiere, pero sí tiene que acompañar la evolución del dólar a nivel global. O sea, hay un rango en donde tiene que estar el dólar, que no es ni muy arriba ni muy abajo. A eso nosotros le llamamos desalineamiento. Hoy el dólar está totalmente desalineado para abajo. ¿Quién iba a decir hace un año y pico con un dólar 42, 43 que hoy iba a estar a menos de 38? Entonces, ¿qué hacíamos cuando pasaba esto que se iba muy abajo o muy arriba? El Banco Central intervenía en el mercado. El tema no es la tasa de interés. Yo a veces veo declaraciones de las gremiales empresariales donde ponen el foco en la tasa de interés. La tasa de interés incide muy poco en el valor del dólar. Lo que incide en el valor del dólar es la efectiva intervención del Banco Central en el mercado. Hace casi 2 años que el Banco Central no compra un dólar en el mercado. Tiene la capacidad financiera, la espalda financiera de sobra para hacerlo. ¿Y por qué no lo hace? Bueno, las explicaciones que ha dado el presidente son de fundamentalismo de mercado, que el problema lo resuelve el mercado. Y cuando se dice, bueno, pero es para bajar la inflación, y después el propio presidente se contradice porque dice, no, la inflación, la baja de inflación no tiene que ver, no se explica por la baja del dólar. Y bueno, entonces también si sube un poco el dólar tampoco va a haber un impacto inflacionario importante. Yo creo que eso es así. O sea, recomponer el tipo de cambio, subir el dólar, los propios modelos del Banco Central dan que el dólar está 12-15% abajo. Entonces, hay que recomponer. ¿Y eso va a tener un impacto dramático en la inflación? No, para nada. En el Uruguay, tener una inflación del 4 y pico o el 5 y pico, no hay diferencia. No hay diferencia. La sociedad uruguaya está habituada a operar con esos niveles de inflación. Mario, vos decís, has dicho una y otra vez a lo largo de esta entrevista, no hay varita mágica para ningún tema, evidentemente, ¿no? En entre comillas, sí. Hay que vencer el peor atraso cambiario del siglo XXI con una varita mágica, que es intervenir criteriosamente en el mercado cambiario. ¿Existe varita mágica para resolver el problema del desempleo? ¿Por dónde pasa? No, bueno, y además tenés un horizonte de un mundo laboral con un grado de incertidumbre. ¿Cómo va a ser el mundo laboral en 5 años? Con el despliegue tecnológico, con la inteligencia artificial. ¿Y cómo hace un partido político para establecer las bases justamente para sus 5 años de gobierno en materia laboral? El mundo de hoy es un desafío enorme en ese sentido. Es un problema del mundo, no es del Uruguay. Sí. La discusión sobre hasta si se aplica, cuánto se aplica, cómo se aplica la inteligencia artificial en los procesos productivos. ¿Qué tipo de trabajadores precisás? ¿Qué capacidades tienen que tener? El horizonte de 5 o 10 años es muy desafiante. Y lo que está claro es que, bueno, hay que acompañar esos procesos. Nadie va a bloquear esos procesos tecnológicos, es imposible. Y tener la cabeza abierta para ir acomodando políticas para que los trabajadores y trabajadoras uruguayas tengan capacidades para aprovechar lo bueno de este mundo laboral y mitigar los riesgos enormes, sobre todo riesgos de desigualdad que ese nuevo mundo trae. Pero, ¿con qué ojos ves o mirás hacia la hermana República Argentina en este proceso de cambio de gobierno, de próximas elecciones, más allá de la situación económica del país que está viviendo? ¿Con qué ojos lo ves y de qué forma puede llegar a repercutir más aún en nuestro país lo que pueda pasar? No puedo despegarlo porque mi principal preocupación es el impacto que las distorsiones enormes que hay en Argentina tienen hoy sobre Uruguay, sobre
los departamentos de frontera ni hablemos. Pero ya no solo los departamentos de frontera. En el fin de semana largo del 25 de agosto fueron 130.000 uruguayos a Argentina. O sea, ya estamos... Ahora, Argentina tiene un nivel de desorden macroeconómico importante, inflación del 130%, tiene unas distorsiones enormes en los mercados. Hay rubros que están baratísimos, otros que no, y otros que están más caros. Hoy me decían que venían los argentinos a comprar los neumáticos a Paysandú. Claro. Ahora, y los uruguayos van a comer, a comprar artículos farmacéuticos, de limpieza, combustible. Y otras cosas no. La ropa calzado, no está barato, las cosas importadas. Eso es lo que muestra un grado de distorsión enorme en los mercados argentinos y una situación social crítica, más del 40% en la pobreza. Ese contexto, desgraciadamente yo tengo la visión de que gane quien gane la elección, no se va a acomodar en un tiempo corto. Puede llegar a ser peor si gana Milei, porque el nivel de incertidumbre que genera, ganó las PASO y el dólar pasó de 500 a 700, pero gane quien gane, creo yo, no hay una resolución de las distorsiones argentinas a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, en Uruguay tenemos que ver con mucha preocupación el tema. Yo procuro ser intelectualmente honesto y en esto tengo que decir que no hay batería de medidas que pueda tomar el gobierno que compense, que emparde las distorsiones de la situación argentina. Entonces las medidas que hay que tomar acá tienen que ser más bien en clave de paliativo, de ayudar a que las cosas no se estropeen más. La producción ha caído en muchos rubros, el desempleo en la frontera es mucho más alto que en el resto del país. Una proporción grande de comercios, de servicios están tecleando o cerrando. Están viniendo trabajadores todos los días de Argentina a trabajar acá, trabajadores a veces calificados por pocos pesos. Bueno, ahora... Pocos pesos nuestros, pero mucho para ellos. Exacto. Claro. El gobierno ha tomado algunas medidas. Las políticas de frontera como figura general... Pero no existen. Es un cúmulo de medidas, en realidad. El tema ahí, el gobierno ha tomado algunas medidas, algunas inspiradas en medidas anteriores, como la rebaja del IMESI en los combustibles, que no es suficiente. Le sacás todo el IMESI a los combustibles y seguimos siendo más caros que Argentina. Sacás más impuestos a muchos rubros y seguimos siendo más caros que Argentina. Es un paliativo, no una solución. Otras medidas son de sostener socialmente. El gobierno ha aprobado subsidios para la gente que vive en la pobreza. Pero cuando vos tenés tanta gente quedando sin trabajo, capaz que esas familias no están en la pobreza, pero no andan lejos. Son muy vulnerables igual. Entonces, esa ayuda social hay que ampliarla. Y otra medida que creo que hay que reformular, que el gobierno tiene que reformular, es que el gobierno planteó una rebaja de aportes patronales para las empresas que nuevos trabajadores. ¿Qué empresa en la frontera hoy puede plantearse contratar nuevos trabajadores? Claro. Hay que reformular eso para ayudar a las empresas, para que los trabajadores actuales de hoy, no pierdan su puesto de trabajo. Es un tema complejo, no hay soluciones mágicas y lamentablemente la perspectiva en Argentina es que el desorden va a continuar por un tiempo. Bien, la idea del Sistema Nacional de Cuidados. Allí has hecho también hincapié, has hablado de shock en este sistema de cuidados, un sistema que nace justamente en los gobiernos del Frente y que apenas se pudo dar comienzo y que este gobierno de alguna forma ha frenado. Pongamos frenado. Bien, bien. Es verdad, se comenzó a implementar de manera incipiente en el último gobierno del Frente Amplio. Y yo creo que es muy importante que peguemos un salto en materia de cuidados, que es mal llamados cuidados, porque no es cuidar da la idea de que depositas a un niño, a un adulto mayor, a una persona en situación de discapacidad para que lo cuiden. Claro. Y no es eso, es mucho más amplio que eso. Pero en todo caso, tenemos que dar un shock en ese terreno. Tenemos problemas en la primera infancia,
problemas en los adultos mayores y problemas en la asistencia a las personas en situación de discapacidad. Tenemos margen para hacerlo. Como tú decís, se comenzó una implementación incipiente en el gobierno anterior. En este gobierno básicamente se ha frenado. Y yo creo que resuelve varios puntos a la vez. En infancia, en adultos mayores, en discapacidad y también en perspectiva de género. Porque todos sabemos quiénes son los que cuidan a los niños, a los adultos mayores o las personas con discapacidad. Básicamente las mujeres. Entonces yo creo que como una de las medidas iniciales del próximo gobierno tiene que ser un salto, un shock en este sistema nacional de cuidados que apunte a resolver mejor la atención a la primera infancia, los CAIF y toda esa cobertura social que implican, la asistencia a adultos mayores y la asistencia a las personas en situación de discapacidad. Mario, ha sido un placer. Han quedado muchos temas, pero bueno. Pero hemos recorrido. Hemos recorrido, ¿no? Nos hemos metido ido por varios, pero no quería despedirme sin preguntarte desde el punto de vista personal qué significó la resolución de formalización de Marcelo Acuña. Bien, recordémosle a la audiencia que estamos hablando de perdón, que el senador Charles Carrera y yo fuimos un poco la voz cantante de la bancada del Frente Amplio con respecto a las denuncias de esta entrega escandalosa del monopolio en el puerto de Montevideo. Hicimos reclamos en la órbita administrativa para la anulación del acuerdo, que está en curso en el Tribunal de lo Contencioso, y también, como consideramos que había delitos, hicimos denuncias penales en la justicia, en la Fiscalía, por abuso de funciones, por falsificación ideológica, etc. Cuando aparece el tema Astesiano y los chats de Astesiano, aparecen chats que muestran que alguien le pedía a Astesiano que conformara fichas de información de nosotros dos con el objetivo de apretarnos para que retiráramos la denuncia. La denuncia penal. No querían que metiéramos las narices en el tema del puerto. Nosotros somos legisladores de la oposición. La ciudadanía nos dio un rol. Tenemos que cumplir en el proceso democrático. Ahí se procuraba extorsionarnos, buscando trapitos sucios para extorsionarnos, para que no cumpliéramos nuestro rol institucional y político. Era una agresión al proceso democrático. Bueno, en su momento incluso hasta el presidente dijo, bueno, acá puede haber humo, habrá que comprobar. Bueno, la resolución de la fiscal del otro día confirma que hubo espionaje en estos términos, que alguien de esta empresa de ex militares uruguayos que está en Miami, Vertical Skies, que era el ex gerente Marcelo Acuña, fue el que le pidió a Astesiano esa información, y la fiscal está pidiendo ahora entonces la formalización de este señor. Ya está en prisión Astesiano. Las próximas semanas va a ser la audiencia del juzgado para definir esta formalización y nosotros lo vemos con buenos ojos. Es realmente una sensación de que el sistema judicial está operando con garantías y esto no queda totalmente impune. Así como digo que valoro este medio vaso lleno, también digo que nos queda un sinsabor de medio vaso vacío porque la investigación que hizo la Fiscalía, dada la no cooperación de esta gente, no ha logrado todavía llevar a quiénes son los mandantes originales, quiénes son los que querían la información, quiénes pagaron por la información, quiénes eran los que querían que no nos metiéramos en ese negocio escandaloso del puerto de Montevideo. Gracias, Mario, ha sido un placer tenerte aquí estos minutos. Bueno, como siempre, bienvenido a Paysandú y bueno, seguramente no será la primera ni la última vez que te tengamos por acá. El gusto ha sido mío, el agradecido soy yo y como siempre, a las órdenes. Muchas gracias. Mario Vergara con nosotros y nosotros le ponemos punto final a este nuevo encuentro. Ha sido realmente muy ágil el programa de hoy, muy enriquecedor también por los temas, así que los invito, tan solo 7 días nos separan
de un nuevo encuentro aquí en la pantalla de Canal 4. Nos vemos el próximo jueves 20 y 30. Gracias.